La segunda serie, que es la que estamos ahorita, es la serie de doctrina. Y es muy importante lo que estamos aprendiendo. La semana pasada fue una semana muy poderosa para mí. Y fue muy tremendo lo que el Señor está haciendo. Pero de nuevo, es porque la meta de la temporada 1 de nuestra iglesia es querer discipular y formar a nuestra iglesia para sacar a los miembros, a nuestra membresía, a sacarlos de lo que es la ignorancia. La ignorancia es tremenda y por eso es que Dios dice en Osea 4:6 que mi pueblo es destruido o perece por la falta de conocimiento, que significa ignorancia. Entonces yo deseo formar en nosotros una iglesia que de verdad pueda ser fortalecida y que de verdad tenga un fundamento firme en lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, quiero darles una analogía para mostrar la diferencia entre la enseñanza y la predicación. ¿Ok? Hay una diferencia entre la predicación y la enseñanza. Y para eso les traje una analogía muy visual que les va a ayudar. ¿Ok? Quiero mostrarles una foto. Aquí está un hombre malnutrido y está al otro lado un hombre sobrepeso. Entonces el malnutrido es porque no come bien y el de sobrepeso porque come demasiado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que a veces nosotros podemos reflejar en nuestro cuerpo espiritual. Hay personas que están malnutridas espiritualmente, se ven bien físicamente, pero están malnutridas espiritualmente, significando que no tienen enseñanza, no tienen un fundamento sólido en lo que creen. Son personas que son débiles, son personas que mentalmente el diablo se las coge muy rápido, son fácil para confundir, son fácil para manipular. Solo se les dice algo y ya están convencidos que lo que estaba... Entonces son personas malnutridas, ¿verdad? No tienen un fundamento fuerte en lo que es la palabra de Dios. Para mi opinión, las iglesias están llenas de personas así, malnutridas, ¿verdad? Todas flaquitas, sin fuerza, sin músculos, sin nada. ¿Ok? Pero al otro lado tenemos las personas de sobrepeso. ¿Ok? No estamos hablando de lo físico aquí. ¿Ok? Estamos hablando solamente del cuerpo espiritual, el hombre espiritual del ser humano. Para mí, las personas de sobrepeso espiritual son las personas que comen mucho y tienen mucho conocimiento, pero no hacen nada. Son las personas que son autojustas, que les gusta criticar, les gusta apuntar, les gusta juzgar, pero nunca hacen nada para ayudar a los que están perdidos, ¿verdad? Van a una iglesia y van a juzgarla y a evaluarla en vez de ayudarla, construirla o recibir por medio de ella. Entonces, a veces hay gente que tiene y adquiere tanta educación, tanto conocimiento, que se vuelve espiritualmente obesa porque no hace nada. Y después son personas que no son saludables espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la mucha letra mata, significando que el que sabe mucho, pero no hace nada y no tiene revelación con Dios, entonces esa persona está mal. Ok, entonces estos son dos extremos de una vida espiritual. Es ser malnutrido o estar de sobrepeso. La meta sería estar así. Amén. No diga amén. Esa es la meta. Esta es una persona que está espiritualmente sólida, está espiritualmente firme en lo que está creyendo y entiende y cree y es una persona espiritual y está firme espiritualmente. Ahora, para llegar a este punto de estar espiritualmente firme bien, entonces tenemos que hablar acerca de la nutrición. ¿Cómo se está nutriendo esa persona? Si está malnutrida, necesita más alimento, y si está demasiado desnutrida, necesita tal vez un poquito menos de alimento, ¿ven? Y ponerlo a hacer algo. Entonces, el problema es que cuando vemos el tema de la nutrición, hay muchos tipos de formas de nutrir al pueblo. ¿Ok? Hay diferentes tipos de nutrición. ¿Ok? Les voy a dar aquí una foto de 3 tipos de nutrición. ¿Ok? A la izquierda está lo que es la comida podrida. En medio está la comida de confort. Y a la derecha está la comida saludable. ¿Ok? La comida que está podrida es comida que nosotros podemos decir en el mundo espiritual, falsa doctrina. No es bueno para uno. Lo va a enfermar. La comida que es de confort, que no está tan mal, pero no es lo mejor, es decir, la predicación. Te hace sentir mejor. La comida que es de nutrición alta es lo que nosotros categorizamos como la comida saludable. Amén, ¿me está entendiendo, verdad? Ok, la comida de confort es, digamos, la aplicación bíblica
podría ser como comida de confort, porque la predicación puede ser de ánimo y hacernos sentir vistos y comprendidos. Eso es lo que hace la predicación. Te hace sentirte como que alguien te entiende, que Dios te está viendo en ese momento de tu vida, ¿ok? Esto resulta en que nos sintamos mejor e incluso más livianos y más motivados. Por eso es que a muchas personas les gusta la predicación, ¿ok? Ahora, lo que es la enseñanza, por el otro lado, es como comida saludable que pueda que no tenga ese efecto de confort en nosotros, pero, alguien diga pero, sí nos hace más fuertes y más firmes. Entonces, el problema surge cuando estamos pasando por una lucha en la vida y preferimos la comida espiritual de confort en lugar de la comida espiritual saludable que nos hace más fuertes y firmes. Ese es el problema. Y así es como muchos cristianos terminan diciendo lo siguiente: no me están alimentando en mi iglesia. Y la razón es porque tal vez está pasando por un momento difícil, tal vez un rompimiento de relación, tal vez problemas financieros. Y entonces viene uno a la iglesia y escucha de la Trinidad. Y la persona que está pasando por el rompimiento de corazón, o está pasando por el problema financiero o problemas familiares, o no sé, se le ponchó la llanta, se le arruinó el motor, ya no le trabaja el aire acondisoplado. Entonces ahí se siente como, y vengo a la iglesia y me enseñan la Trinidad, ¿y eso qué me va a hacer a mí? Entonces ahí es cuando a veces muchos cristianos dicen, no me están alimentando en mi iglesia. La realidad es que sí estamos siendo alimentados. Lo que pasa es que simplemente no tenemos apetito por la comida saludable. ¿Por qué? Porque la prueba, el dolor o la circunstancia nos hacen anhelar algo más alentador o algo más motivador, como lo que es la predicación. Entonces eso es lo que pasa, y este es el triste problema. A muchos cristianos les gusta la predicación porque los hace sentir mejor, pero el problema es que si usted no está bien enseñado y educado en lo que es la palabra de Dios, cuando vengan los problemas y usted se sienta mal o esté en un momento vulnerable, el enemigo puede venir a confundirlo usted. Porque al enemigo no, la meta del diablo no es que usted se sienta triste, ni que se sienta mal, ni que tenga problemas familiares o financieros, o que tenga un rompimiento de corazón. Esa no es la meta final del diablo. La meta final del diablo es desconectarlo de Dios y que usted quite la mirada de Jesús. Entonces, si usted está pasando por un rompimiento de una quebrantura de una relación, o está pasando por un divorcio, o está pasando por problemas financieros, o problemas familiares, o problemas con el carro porque se le arruinó todo, ¿verdad? Ese es un momento vulnerable en su vida. Entonces, si usted no está educado y no tiene una formación sólida ni un fundamento firme, entonces es más fácil usted para ser presa del diablo. Y el diablo sí quiere confundirlo a usted, quiere desarraigarlo a usted y quiere desconectarlo a usted para que usted se vaya al infierno el día que usted se muera. Esa es la meta. Entonces, cuando venimos a la iglesia y usted está pasando problemas difíciles y nosotros estamos enseñando y no predicando, esos son los momentos mejores de su vida espiritual. Porque es el momento que usted está alimentándose con comida que lo va a hacer un cristiano firme, que aunque el viento sople, usted va a permanecer fiel en la casa de Dios y en el reino de Dios. Dígame amén, por favor. Entonces, si abrimos nuestro corazón y nuestros oídos y también abrimos nuestra mente y traemos una postura de que queremos escuchar a Dios, aún en la enseñanza, Dios nos puede hablar. Amén. Nuestra postura simplemente debe de estar abierta a la palabra de Dios siempre. La semana pasada, en la semana 1, estuvimos estudiando lo que es la doctrina de la Trinidad. Hoy, en la semana 2 de nuestra serie, vamos a estudiar la doctrina de revelación. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento de su palabra. Padre Celestial, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por mis hermanos que están en este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos abras el entendimiento y nos ayudes en este momento a recibir tu palabra. Forma en nosotros, Señor, el deseo de querer alimentarnos con comida saludable por medio de enseñanza bíblica.
Te pido que tú fortaleces y afirmes en este lugar el fundamento de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que tú los ayudes, Señor, a que ellos puedan aprender sólidamente, y te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres bueno, y declaramos que el nombre de Jesús es poderoso y el nombre de Jesús es bueno. Gracias te damos por este momento. Yo bendigo esta enseñanza y bendigo a mis hermanos y sus mentes y la mía también. Ayúdame a enseñar claramente, con mucho favor y mucha unción. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén. Gracias a Justin y al equipo de alabanza. Por favor, ofrézcales un aplauso porque nos sirven muy bien cada semana. Vivimos en una era donde nos encanta mandar mensajes de texto. Y la razón por qué nos gusta a cada uno de nosotros textear, como se dice, ¿verdad? Es porque en nosotros hay algo que está heredado de parte de Dios en nosotros, y eso es el deseo de comunicar. Ahora, si usted me dice a mí no me gusta textear, yo le preguntaría muy fácilmente, muéstrame su celular, por favor. Todos texteamos y todos comunicamos porque dentro de nosotros está puesto ese deseo de querer comunicar. La razón de esto es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Dígame. Amén. Y el Dios de la Biblia, que es un Dios trinitario, que vive en perfecta comunidad dentro de sí mismo, es un Dios que ama la comunicación. Porque Dios es Trinidad, 3 en 1, ¿verdad? Él le encanta la comunicación. Él es un Dios que vive en perfecta familia, en perfecta comunidad y en perfecta comunicación. Y como nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, entonces dentro de nosotros hay un deseo y hay una gana de querer comunicar, porque Dios es un Dios de comunicación. Entonces, por eso aquí escribí, por eso nos encanta comunicarnos, por eso construimos relaciones por medio de la comunicación, por eso es que nos encanta crear y publicar contenido en las redes sociales, porque estamos comunicando, por eso enviamos correos electrónicos, hacemos marketing, hacemos llamadas telefónicas, anhelamos conversaciones, e incluso por eso es que oramos a Dios y nos comunicamos con Él. Todo eso es porque Dios es un Dios de revelación. Él es un Dios de revelación, lo que significa que Él es un Dios que comunica y Dios es un Dios que habla. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Él, por eso es que a nosotros nos encanta hablar y comunicar, especialmente a las hermanas. Amén. A los hermanos nos cuesta un poquito hablar más, pero siempre deseamos, ¿verdad? Cuando estamos con los amigos que en ellos confiamos, a veces hablamos más, ¿verdad? Y eso es algo que está inherente, así se dice, ¿verdad? Dentro de nosotros, porque Dios es un Dios de revelación. Ahora, esto nos hace preguntarnos, ¿qué es la revelación? Aquí les traje una definición. La revelación proviene de la palabra griega apokalupsis, que por eso es que tenemos el libro Apocalipsis en español, que significa revelación, ¿ok? Esto significa quitar el velo o descubrir algo oculto. Es Dios revelándose a sí mismo y dando a conocer lo que antes no podíamos entender. Entonces, esto es Dios dándose a conocer. Es Dios quitando un velo para que nosotros sepamos quién Él es. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos la revelación? ¿Por qué necesitamos revelación? Una buena pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué necesitamos la revelación de Dios? La razón es porque Dios es creador, nosotros somos creación, y entre creador y creación hay un espacio muy grande. Entonces Dios se tuvo que revelar a nosotros. Si Dios no se revela a nosotros, nosotros nunca hubiéramos conocido a Dios. A menos que Dios se revele a nosotros, no tendríamos ni idea acerca de Él. No tuviéramos ideas quién es para nosotros o qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Estuviéramos entonces en la oscuridad, dejados a la ¿cómo se dice esto? A la especulación. Si Dios no se revela a nosotros, todos estuviéramos perdidos sin idea quién Él es, qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, si Dios no se revela, todos estuviéramos en la oscuridad y tuviéramos que especular. Ahora, si usted no sabe qué es la especulación, les traje una definición, ¿ok? Si no entienden lo que es especulación, esta es la definición de especulación: el acto de formar teorías o hacer
suposiciones sobre un tema, evento futuro o resultado sin tener los hechos. Entonces es como adivinar. La especulación es el esfuerzo humano de adivinar cómo es Dios o qué quiere Dios de nosotros. Si Él no se revela, estuviéramos adivinando todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, la especulación es el esfuerzo humano de querer saber qué es lo que Dios quiere de mí, quién es Dios y cómo quiere Él que yo viva. La especulación incluye cosas como la religión, la espiritualidad, la filosofía y diversas formas de ciencias sociales. Entonces, la ciencia social, lo que es la religión, la filosofía, lo que es la espiritualidad, todos estos son atentos. Este es el esfuerzo del ser humano queriendo saber qué es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios por nosotros y qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Esa es la especulación y por eso es que la revelación es tan importante. La revelación, entonces estas cosas son, no estas cosas que acabamos de decir, la filosofía, la ciencia social, lo que es la religión, todas estas cosas no son malas. No son malas, pero no son Dios. No son Dios, ¿ok? Estas cosas no son necesariamente malas, pero entrarían dentro de la categoría de especulación, que es el esfuerzo humano de adivinar cómo Dios es y qué quiere Dios de parte de nosotros. Ahora, la revelación, por otro lado, no es que nosotros adivinemos. La revelación es Dios hablando. Gracias a Dios, no tenemos que adorar a Dios y ser salvos por la especulación. Porque algunos de nosotros tal vez, muy pocos, encontraríamos a Dios. La verdad es que ninguno de nosotros encontraríamos a Dios. Y yo quiero aclarar algo en cada uno de nosotros. Usted no encontró a Dios y usted tampoco buscó de Dios. Usted es salvo porque Dios lo buscó a usted. Usted no tiene nada que ver. Es la misericordia de Dios que lo persiguió a usted. ¿Me entiende? Porque Dios lo ama a usted. Entonces, por eso el cristianismo es una fe revelada, no una religión ni una filosofía descubierta para la vida. El cristianismo no es una filosofía descubierta para la vida, no es una enseñanza moral para ser una mejor persona. Tantas personas piensan que el cristianismo es porque yo quiero ser una buena persona o yo quiero ser una persona moralmente bien comportada. El cristianismo no es eso. El cristianismo es revelación del Dios verdadero. ¿Quién es? Jesucristo. Un aplauso a ese Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios que Él se reveló a nosotros, o si no estuviéramos fritos. Ahora le quiero dar dos categorías de lo que es la revelación. Dos categorías, ¿ok? La primera es la revelación general, ¿ok? Esta es la revelación general de parte de Dios, ¿ok? Esta es la manera universal de Dios de revelarse a todos, porque las Escrituras nos dicen que Dios se ha dado a conocer a todo el mundo. Entonces, hay gente que no ha crecido en un hogar cristiano, hay gente que no ha estado nunca en una iglesia, pero Dios se revela generalmente a todo el mundo, en todos lugares, en todos tiempos. Y es importante que cada uno de nosotros sepamos esto bíblicamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 20. Este es Dios revelándose a todo el mundo, generalmente, ¿ok? Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 19 al 20, dice esto. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto que los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades que invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa. ¿Para qué? Para conocer a Dios. No hay ninguna excusa. Bíblicamente hablando, Dios dice, aunque ellos nunca han entrado a una iglesia, aunque ellos nunca fueron enseñados en una escuela dominical, yo creé los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra testifican que yo soy real. Entonces, no hay nadie que tiene excusa. Esta es la revelación general de Dios. Ok, entonces, esto es Dios revelándose a todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Y hay tres maneras principales en las que Dios se revela generalmente. La primera forma que Dios se revela generalmente es por medio de la creación, que es básicamente lo que acabamos de leer, pero lo vamos a leer de nuevo, pero en otro pasaje, pero va a decir casi la misma cosa, que Dios se revela por medio de ¿qué? La creación. ¿Ok? Miren muy bien, esto es tan tremendo. ¿Ok? Salmos
19, del 1 al 4. Dice esto: los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Y qué? Y él ok, mire eso. Todo eso está apuntando que hay evidencia de que hay un Dios. Y se lo voy a explicar después, ¿verdad? Día tras día, no cesan de qué? De hablar. ¿Quién? La creación. ¿Quién no deja de hablar? Correcto. Noche tras noche le dan ¿qué? A conocer. ¿Quiénes le están dando a conocer a Dios? Correcto, correcto. Hablan ¿qué? Sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Significa amén. Entonces, la teoría de la Big Bang, ¿verdad? La teoría que un día un pequeño átomo empezó a dar vueltas y empezó a dar tanta vuelta que explotó, y de esa explosión se creó todo. ¡Wow! Eso es como decir de que yo entré a una biblioteca y yo le pregunto al bibliotequero, usted me conoce lo que quiero darle a entender, y le pregunté yo, ¿cómo se formó esta biblioteca? Que él me diga, un día hubo una explosión y cada libro se formó y se escribió, cada mueble se formó y se escribió, el piso se puso plano, las paredes se levantaron y todos los libros entraron en sus muebles en orden. Eso es como decirle a alguien que tiene un reloj, ¿verdad? Que desmiembre el reloj, lo desasemble y que vea todos los pedacitos del reloj y uno le pregunte, ¿cómo se formó este reloj? Un día explotó y ¡pum! Se formó un reloj. ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso es imposible? Dígame. Es imposible. Es imposible que un día haga una explosión y ¡pum! Se forme la biblioteca. Que todo libro, que toda frase, que todo parágrafo se forme dentro de los libros y que todos los libros caigan en orden en cada mueble. Es imposible que haga una explosión y se forme un reloj diseñado. Es imposible. El reloj testifica que hay un diseñador. En la biblioteca sí, apunta que hay un arquitecto, un diseñador que hizo lo que nosotros estamos viendo. Si lo creemos de un reloj y lo creemos de una biblioteca, ¿cómo no lo vamos a creer del mundo, la tierra y los cielos? Si el cielo y la tierra está formada es porque tiene un diseñador y ese diseñador es el creador. Ese creador es Dios y ese Dios se llama Jesús. Jesús. Se necesita más fe para creer en una explosión que creó todo, que creer que en el principio Dios. Yo necesito más fe ciega para creer que una explosión un día explotó todo en orden. Que a comparación a creer en Génesis 1, en el principio, Dios. Se necesita menos fe creer que Dios lo creó todo que una explosión. Y este versículo le está enseñando al pueblo de que Dios se revela por medio de su creación. La creación testifica de que hay un Dios, hay un creador, hay un diseñador. El pueblo del Señor dice, amén. Segunda forma de la revelación general, ¿verdad? Sucede por medio de la creación, se ve por medio de la creación. Y número 2, o letra B, por la historia. Esto fue cuando la providencia de Dios dirigió a naciones y eventos en el pasado. A través de esto vemos que Dios fue y es supremo, soberano y verdadero. Ejemplos como este es la profecía de parte de Daniel. Donde Daniel dice, va a haber un imperio que va a crecer muy rápido. El líder de ese imperio va a conquistar mucha tierra, pero bien rápidamente y temprano ese líder va a morir y ese imperio se va a dividir en 4. Aunque se divide en 4, no va a ser tan fuerte como el primero. ¿De quién está hablando ahí? De Alejandro el Grande. El imperio griego. Daniel profetizó lo que iba a conquistar y lo que iba a hacer Alejandro el Grande.
Y exactamente como lo profetizó. Por medio de inspiración de Dios. Así sucedió. Murió temprano Alejandro el Grande, como a la edad de 32, 33 años, creo. No, eso fue Jesús. Ya más o menos como a la misma edad murieron los dos. Y después 4 generales de su ejército tomaron gobierno del imperio. Lo dividieron en 4, pero nunca fue lo mismo. Y nunca fue tan fuerte como lo que tenía Alejandro el Grande. Y conquistó rápido. Exactamente como lo dijo Dios por medio del profeta Daniel. Y esto fue cientos de años antes. Entonces aquí vemos que Dios en la historia se ha movido. En Jeremías, Ezequiel, Dios mandó juicios a ciertas naciones y todas fueron cumplidos. Por ejemplo, Dios mandó juicio a Egipto y dijo, Egipto nunca se va a volver a levantar como lo era. Dicho y hecho. Nunca se volvió a levantar. Usted va a Egipto, es un lugar pobre, malnutrido, como el man que estaba ahí en la foto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque así lo dijo Dios. Y Dios trabaja por medio de la historia y Dios deja profecía para que nosotros sepamos que Él se está revelando y que Él es el Dios verdadero. Alguien diga, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y aquí va la tercera forma de la revelación general. Revelación general. Primera es creación, segunda es historia, la tercera es la conciencia. La conciencia es una forma en que Dios se revela al ser humano, ¿ok? Esta es la ley moral interior humana y la capacidad intelectual que refleja la naturaleza de Dios. ¿Crees en Dios o no? Todos aquí sabemos que matar a un ser humano es malo. Ojalá que todos lo creamos. Si usted quedó dudando, pensando, hay que orar por usted. Pero todos aquí, ¿verdad? No importa qué religión, no importa en qué creencia, no importa si es ateo y no tiene ninguna religión o no tiene ninguna fe. Todos podemos concluir que el matar a otro ser humano es malo. ¿Cómo sabemos que el matar a otro ser humano es malo? Les voy a decir por qué. Porque dentro de nosotros hay una ley moral que nos ayuda a dictar entre el bien y el mal. Entonces, si hay una ley moral dentro de nosotros, eso significa que hay un dador de la ley moral. ¿Quién es el dador? Amén. Es Dios. Si hay una ley moral en nosotros, debe existir un dador de esa ley moral. Y ese dador de la ley moral es Dios. Entonces, alguien diga entonces. Si alguien no cree en Dios y le roban el celular, su iPhone, no pueden decir que eso estuvo malo. Porque si dice que estuvo malo, que le robaron el celular, significa que hay una diferencia entre el bien y el mal. Y si hay una diferencia entre el bien y el mal, es porque hay una ley moral. Dígalo juntos, hay una ley moral. Pero si hay una ley moral, tiene que haber un dador de una ley moral. Y el dador de esa ley moral es Dios. Pero si no hay Dios, entonces yo le puedo dar una cachetada a alguien y no me puede decir nada. Tiene que aceptar que la cachetada estuvo neutra. Porque para el que no cree en Dios, no hay bien y no hay mal. Y si hay bien y si hay mal, tiene que aceptar que hay una ley moral que funciona y opera dentro de su conciencia. Pero si hay una ley moral, tiene que haber un dador de esa ley moral. Y le tienen que dar el crédito ¿a quién? A Dios. Entonces, si usted no cree en Dios, usted no me puede decir que si yo le quito su celular hoy después de la experiencia en Crave Church Español, usted no puede reclamarme para nada porque no fue malo lo que acabo de hacer. Pero si fue malo, entonces eso apunta definitivamente de que hay un Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene una conciencia que sabe distinguir entre el bien y el mal. Y esa conciencia se la dio ¿quién? Dios. Para el cristiano, entendemos que nuestra conciencia es una revelación general de Dios,
porque solo Él puede crear en nosotros una ley moral que nos hace saber la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, el propósito de la revelación general, el propósito, es mostrar el poder eterno de Dios y también su naturaleza divina. Ese es el propósito de la revelación general. ¿Me está entendiendo? Ahora, la limitación de la revelación general es que es suficiente, la revelación general es suficiente para condenar porque deja a la humanidad sin excusa. La humanidad sabe que hay un Dios por la revelación general, ¿ok? Pero la limitación es que no es suficiente para la salvación. La revelación general es suficiente para condenar, pero no para salvar. Entonces, la revelación general me dice que si hay un árbol, hay un Dios, porque Él lo creó. Pero si yo veo el árbol, no me van a dar ganas de arrodillarme y aceptar a Jesús. Y no puedo decir, hay un árbol, gloria a Dios. Tengo que arrodillarme y aceptar a Jesús como mi Salvador. Es imposible. Entonces, por eso es que necesitamos la segunda categoría de revelación. Y esa es revelación especial. Revelación especial. Esta es la comunicación específica y personal de Dios a personas específicas en momentos específicos. Es cuando Dios comunica algo específicamente en un tiempo específico a un grupo de personas específicos, ¿ok? Hebreos 1, versículo 1 al 3 nos ayuda a entender eso un poquito más. Miren lo que dice la palabra de Dios, de la revelación especial. Hace mucho tiempo, mire esto, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Entonces ahí Dios está hablando específicamente. Así dice el Señor. Así hablaban los profetas. Entonces es específico. Ya no es un árbol y uno dice, wow, el árbol significa que hay un Dios. No. Ahora, así dice el Señor y lo que voy a decir ahorita viene de parte de Dios, ¿verdad? Tienen que arrepentirse y humillarse delante de mí y recibirme a mí y apartarse de su idolatría. Eso es revelación específica, es especial, ¿ok? Entonces, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, que este es el tiempo de nosotros, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y se sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, esta es la forma específica en que Dios se revela como Salvador y Redentor. Dios está ahora ya diciendo, yo soy el Salvador. Yo soy quien salva, yo soy quien redimo, yo soy el que puede sanar, yo soy Dios. Entonces ya es específico, es especial. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, Dios hace revelación especial de tres formas, primordialmente en tres formas. Tal vez hay más, pero quiero enfocarme solo en tres formas como Él se revela especialmente o específicamente, ¿ok? La primera es por medio de eventos sobrenaturales. Esto es Dios actuando en la historia a través de eventos como cuando Él sacó a Israel de Egipto de la esclavitud. Acuérdense que el faraón era el hombre más fuerte, más poderoso del mundo. Si él no quería que usted se moviera, usted no se podía mover, o si no lo mataban. Entonces, los israelitas sabían que era imposible salir de la esclavitud de Egipto porque Faraón era demasiado fuerte y demasiado poderoso. Entonces, Dios tuvo que sacarlos a ellos. Y aún Dios tuvo que tratar con él porque tenía la cabeza muy dura, ese hombre. Entonces, ahí es donde vinieron las 10 plagas. ¿Me están siguiendo? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Estoy bien? ¿Me están entendiendo? Lo que más me importa a mí es que usted capte lo que le tengo que enseñar. Si necesito bajar la velocidad, yo la bajo. Pero vamos bien. Gloria a Dios. Ok, entonces Egipto no quería dejar a Israel. Entonces Israel estaba esclavo. Los israelitas eran esclavos de Egipto y nadie podía salvarlos. Era imposible. El único que podía hacerlo era Dios. Entonces Dios hizo lo imposible para revelarse como Salvador. Ok. También otro ejemplo de lo sobrenatural es cuando Dios abre el mar muerto. Nadie podía abrirlo. El mar rojo, perdón. Nadie podía abrir el mar rojo. Solamente Dios pudo hacerlo. Entonces allí Dios está revelando específicamente como Salvador. Él estaba diciendo al pueblo de Israel, nadie los puede salvar. Solo yo me estoy revelando especialmente a ustedes. Y obviamente en nuestro tiempo una revelación que es sobrenatural de parte de Dios, que es específica y especial, es la resurrección de Jesús.
Jesús dijo, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Él estuvo diciendo a todo el mundo, me van a matar, me van a matar. Un día de estos me van a matar. Pero al tercer día yo voy a resucitar. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Y qué pasó después de 3 días? Resucitó. Si alguien le dice a usted, me van a matar, y después al tercer día voy a resucitar, y lo cumple, usted tiene que seguirlo. Tiene que seguirlo. Y eso es lo que Jesús dijo y hizo sobrenaturalmente para revelarse. Son eventos sobrenaturales que Dios usa para que nosotros sepamos, como su creación, que Él es Dios. Aquí está la segunda forma en que Dios se revela a la humanidad y es por medio de Jesucristo. ¿Okay? Colosenses 1 al 15 dice esto: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, cuando Dios viene a la tierra, ¿qué es lo que Él hace? Él dice, yo soy invisible porque soy espíritu. Nadie me puede ver, nadie me conoce. Entonces Dios dice, yo quiero darme a conocer. Y la forma que yo voy a usar para darme a conocer va a ser Jesús. No Alá, no Buda, no nadie más, ni nada más. ¿Sino quién? Jesús. Dios Padre es invisible. Jesús es la foto visible del Dios invisible. Entonces Dios dijo, tengo una creación que está más perdida que perdida. Esto no tiene esperanza. Entonces, por eso es que tenemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo, que dio o entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesús. Entonces, Dios dice, me voy a revelar. Y la forma en la cual me voy a revelar, como soy Dios invisible, y ellos no me pueden ver, ni me pueden conocer, la forma en que me voy a revelar a ellos, a mis hijos, es por medio de tomando un cuerpo. Y ese cuerpo lo voy a llamar Jesús, le voy a dar el nombre de Jesús, o Emmanuel, Dios con nosotros. Y voy a ir a morir por ellos. Voy a ir a sangrar por ellos. Voy a ir a ser crucificado por ellos. Y me van a matar. Qué increíble esto, que Él nos creó a nosotros y Él permitió que su propia creación lo mataran. Eso es como que usted sepa que usted va a tener hijos y que un día sus hijos lo van a matar a usted. Pero aún así que usted los ame. Que aún así cuando estén bebés, usted sepa, un día me vas a matar. Pero aún así usted lo cuide y le dé comer. Y lo ame. Y lo cuide más. Y pierda sueño. Y tenga que ir a trabajar para soportar a este delincuente. Eso es increíble. Que eso es exactamente lo que Dios hizo con usted. Él lo creó a usted, Él me creó a mí. Él supo que como humanidad lo íbamos a rechazar, pero no solamente lo íbamos a rechazar, lo íbamos a asesinar. Y aún así, Él decide todavía comprobarnos y perseguirnos para que sepamos que Él es Dios. El que no está aplaudiendo no entiendo su corazón. Yo aplaudiera más rápido, con mucho más volumen y mucha más velocidad. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros? Yo le doy gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Usted está entendiendo que Dios no lo necesita a usted. Usted es carne. Usted hiede a veces. Le hieden los pies, los sobacos, le hieden el aliento. Usted es una llaga podrida. Todos lo somos. ¿Qué le ofrece usted a Dios que Él no tenga? Nada. Usted y yo somos más dolor de cabeza para Dios que bendición. Ya, no se crea la mariposita o el angelito. Usted no es un angelito. Si le dieron eso, le mintieron. Y estoy aquí para desmentir todas esas mentiras. Usted es un perverso, usted es una perversa, un pecador, una pecadora vil.
En inglés, that's what you are. Pero aún así, en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, Jesús amó al mundo. Denle un aplauso fuerte a su Señor y su Salvador. Alguien grita, gracias Jesús. Entonces cuando Dios viene a la tierra, Él decide revelarse por medio de ¿quién? Jesús. Esta es revelación específica. Y la tercera forma es la palabra de Dios. Por eso Juan 1:1 dice esto. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese es el versículo 1 de Juan 1. El versículo 14, no lo tenemos aquí, pero dice, y la palabra se hizo carne. Y esa carne es Jesús. Y esa palabra que se hizo carne, ¿quién es Jesús? Es Dios. Pero aquí describe a Dios como la palabra. Y esta es la forma más clara en que Dios se revela a la humanidad. Es por medio de su palabra. Jesús es la revelación más poderosa, pero la palabra de Dios es la revelación más clara. ¿Está entendiendo? Revelación especial, amén, ¿verdad? La palabra es una de las maneras más claras y específica en que Dios se revela a su creación. Y por eso, una gran parte de esta enseñanza hoy tiene que ver con lo que es la Biblia. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿A dónde? No en nuestro hermano. Eso es lo que nos encanta a nosotros. Es verle los problemas a los demás. Es que no sé, es como un deporte nacional para el humano a veces. Nos encanta criticar y apuntar, pero gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Diga amén. ¿Ok? Entonces dice, nos corrige. ¿Qué es lo que nos corrige? La palabra. La palabra. Miren lo que hace la palabra en nosotros. La palabra nos corrige. ¿Cuándo? Cuando estamos... ¿Otra vez? Cuando estamos... Pero ese es el problema del ser humano. Que solo nos gusta aceptar las partes de la palabra que nos gustan. Si la palabra dice que la mujer se tiene que sujetar al hombre, pero que el hombre tiene que estar sujeto a Dios, ya no nos gusta, entonces lo cambiamos. Si la palabra dice que hay que diezmar, ya no nos gusta, entonces ¿qué es lo que hacemos? Lo cambiamos. Si la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que trabajar y no ser perezosos, ya no nos gusta, entonces lo cambiamos. Si la palabra de Dios nos dice que solamente a Jesús nosotros tenemos que darle, al Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, tenemos que darle nuestra devoción. Si no nos gusta, lo cambiamos. Lo cambiamos. El ser humano, el seguro deporte favorito del ser humano es cambiar la palabra de Dios. Y por eso es que hay ciertas sectas que cambian la palabra de Dios y crean falsas doctrinas. Por ejemplo, el mormonismo, una falsa doctrina. Los testigos de Jehová, otra falsa doctrina. El Islam, falsa doctrina. Cambian la palabra de Dios y para que la palabra de Dios sea, para que la mentira sea efectiva, tiene que haber mucha verdad con poco de mentira. Eso es lo que hace que una mentira sea poderosa. Pero aquí, si nosotros somos personas que de verdad queremos seguir a Jesús y amamos a Dios, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su palabra, cuando nosotros estamos mal o cuando nuestra opinión contradice la Biblia, no cambiamos la Biblia, cambiamos nuestra opinión. Porque la palabra de Dios está correcta. Los incorrectos somos nosotros. Entonces dice, la palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, esta es la revelación más clara de parte de Dios, la palabra de Dios. Ahora, les quiero dar la composición de la Biblia. Por favor, tome foto de esto, porque es necesario que usted entienda lo básico de lo que usted cree. ¿Ok? Esta es la composición de la Biblia. Las escrituras significa escritos. Escritos. Es literal. ¿Ok? B, la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. Entonces hay gente que abre la Biblia, le empieza a leer desde el principio, piensa que está en orden cronológica. Y no lo está. Porque la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca.
¿Está entendiendo? Pero sí hay Biblias que las hacen en orden cronológica, que usted las puede comprar. Pero la Biblia es una biblioteca y tiene diferentes grupos de libros. Está la ley, que son los primeros 5. Están también los profetas. Están los libros de poesías, que son los salmos, cantares de los cantares, etc. También están los profetas menores. Están los libros también de la bibliografía de Jesús. Están también las cartas, las epístolas del apóstol Pablo. Están las cartas también pastorales. Y está también el libro de Apocalipsis, que es el final. Entonces, no es un libro en orden cronológico, sino que es una biblioteca con diferentes departamentos, de tipos de libros, categorías de ¿ok? ¿Está entendiendo? Ok. La próxima es que la Biblia es una biblioteca de 66 libros. 39 libros, ¿a dónde? En el Viejo Testamento. Viejo Testamento no significa que es anticuado y que no es relevante en nuestras vidas, sino que así le puso el hombre, el man que creó la división, ¿ok? Entre la Biblia, entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Viejo y Nuevo Testamento, ¿ok? Pero no va a pensar que el Viejo Testamento es irrelevante. Es relevante todavía porque es la palabra de Dios. Entonces, el Viejo Testamento tiene 66 libros. Correcto. ¿Cuántos tiene? ¿Y el Nuevo tiene? 27. 27. ¿Qué? ¿Nuevo Testamento tiene cuánto? 20. ¿El Viejo Testamento tiene cuánto? 29. Gloria a Dios. ¿Y el Nuevo Testamento tiene cuánto? 27. Wow, dense un aplauso fuerte, lo agarraron bien. Próximo punto es que la Biblia tiene aproximadamente 40 autores. Aproximadamente 40 autores, porque no conocemos algunos. Uno, por ejemplo, es el libro de los Hebreos. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Pensamos que es Pablo. Muchos teólogos piensan que es Pablo, pero no es por seguro que es Pablo, ¿ok? Tiene como alrededor de 40 autores, ¿ok? La Biblia también tiene 1189 capítulos. Los capítulos fueron capitulados en los 1200. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero la capitulación no fue inspirada por Dios, sino que fue un sistema que crearon en la Biblia igual a nuestra dirección de casa para poder ayudarnos a encontrar ciertas cosas en la palabra de Dios. Por eso es que usted va a ver Romanos capítulo 1, Romanos 2, Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amén. Ahora, la Biblia tiene 31,102 versículos. Los versículos fueron hechos en los 1500. De nuevo, es para poder hacer referencia a donde nosotros queremos ir a escuchar o ver lo que hemos leído. Se nos hace más fácil encontrar esos versículos, ¿ok? La Biblia fue escrita durante 1500 años. Fue un tiempo de 1500 años y finalmente fue escrita principalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y también griego. Por favor, tómele foto a esta lista porque usted necesita entender lo que usted cree. Si usted no puede ni defender lo que usted cree por definir lo que uno cree, entonces está mal, ¿ok? Eso es importante que usted lo sepa porque son cosas fundamentales de su fe. Y muchas personas a veces le pueden preguntar, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. Ok. ¿Cuántos libros tiene? Y ahí perdimos toda credibilidad para un ateo. Si yo fuera un ateo, eso es lo que yo hiciera. Preguntaría lo más básico. ¿Sabe quién hizo esto? Y él lo hizo un teólogo. Estaba en un debate con un ateo. Y el ateo creía en el libro de Darwin. Usted conoce quién es Darwin, ¿verdad? Y Darwin escribió un libro con un título semejante. Y es enorme, es larguísimo. Entonces el teólogo le pregunta al ateo, ¿crees en lo que escribió Darwin? Y él le dice, claro que sí. Y es un ateo bien agresivo con los cristianos, contra los cristianos. Y le dice el teólogo, entonces dame el nombre del libro. No se lo pudo dar. Todo el público se rió. ¿Qué pasó ahí con su credibilidad? Pum, para abajo. El debate no es para el que está debatiendo. El debate es para el público. El público es el que es beneficiado del debate. El debate no es para que el que está en la plataforma pueda ganar. El debate es para que pueda afirmar al público de lo que estamos creyendo. En ese momento, con preguntas así tan fáciles, ¡pum!, le matan su credibilidad. Pero usted puede saber ahora por qué está siendo enseñado.
Ahora, si usted no escribe notas, usted no toma fotos de lo que le decimos, usted no se le va a grabar esto. Ni yo que lo predico me lo puedo grabar. Por eso lo tengo en nota y lo tengo que estudiar. Yo creo que ni el 30% de lo que le estoy dando yo a usted hoy, usted lo va a poder repetir. Ni el 30%. Por eso es importante que usted escriba notas. O si no, todo este momento de estudio se va a ir para la pérdida. Ok, amén. Ahora, la pregunta que es más fascinante de todo esto, de todo este mensaje, es esta. ¿Por qué podemos confiar en que la Biblia es precisa? Este es un punto muy importante. Es la pregunta que si la Biblia es confiable. Una pregunta muy, muy poderosa. Y para contestar esa pregunta, tenemos que preguntar dos preguntas. Y espero que hoy me pueda poner atención porque esta es la parte más favorita mía de todo este mensaje. Ojalá pueda ser la suya. ¿Es confiable la Biblia? Hay dos preguntas que hay que preguntar para contestar si la Biblia es confiable. La primera pregunta es esta. ¿Cuántas copias manuscritas, transcritas tenemos de la Biblia? ¿Cuántas copias tenemos de la Biblia al original? Del original. La primera pregunta que tenemos que hacer para saber si la Biblia es confiable. Si no tenemos muchas copias cercanas al original, con el lapso del tiempo se puede tener más posibilidad de error. Eso es lo real, que si digamos, aquí está el original, ¿verdad? El documento original, ¿verdad? Y aquí tenemos las copias que se crearon. Y aquí estamos al tiempo de hoy leyendo los documentos de hoy, que digamos es la Biblia. Dependiendo cuántas copias se hicieron aquí del original, entonces aquí, dependiendo del número de copias, depende si hay muchos errores en lo que estamos leyendo ya o menos errores. ¿Ok? Si hay 5 copias del original, entonces pueden haber más errores en el tiempo presente. Ahora, si hay 200 copias del original, entonces pueden haber menos errores, significando que muchas más personas pudieron ver copiado con más seguridad porque hubieron más documentos que decían lo mismo, a comparación de que solamente hayan 5. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿es creíble y confiable la Biblia? Tenemos que preguntar, ¿cuántas copias hay del original de la Biblia? Para comparación, les quiero traer ciertos filósofos que nosotros, o a figuras históricas que nosotros estudiamos en las universidades, en las cuales creemos sin duda y sin cuestionarlas. Les quiero dar la comparación de cuántas copias han hecho del original a comparación a las copias que nosotros tenemos de la Biblia. ¿Ok? Ok, entonces comparemos. Tácito, no sé si ustedes han escuchado de él, si fueron a la universidad, tal vez lo escucharon, si no han ido, pues tal vez nunca han escuchado de Tácito, ¿ok? Tácito tiene 20 copias del original y se estudian sus documentos como que si son ley, ¿ok? Está también César del Imperio Romano. De César hay 10 copias del original, ¿ok? Todo el mundo conoce a César, ¿ya? ¿Ok? Y está Platón. Platón tiene 7 copias del original, ¿ok? Platón, así se dice, ¿verdad? Platón. Filósofo, ¿verdad? Y también está Aristóteles. Aristóteles. Así es lo que está diciendo. Aristóteles. De él solo hay 5 copias. ¿Ok? Estas copias, ¿ok? Son del original. Como sociedad y cultura, estudiamos a estas figuras y sus copias y construimos nuestras perspectivas de la vida alrededor de sus escrituras y creemos en ellas sin ninguna duda. ¿Verdad? Nosotros formamos nuestras perspectivas de la vida por medio de la filosofía de estos hombres. Los estudiamos en lugares académicos como el colegio, la universidad. Y nadie está preguntando si es real o si es creíble o si tiene credibilidad. Lo estudiamos por ley. Y solo, imagínense, tienen 20, 10, 7, 5 copias del original. Nadie iría a una universidad o a colegio a decir, solo hay 5 copias del trabajo de Aristóteles. Hay que eliminar a Aristóteles.
No podemos confiar en los escritos de Aristóteles. Nadie realmente sabe si Aristóteles es real. Nadie ha ido a la Universidad de Vancouver o de UBC o de SFU a decir, nosotros no creemos en Aristóteles. Porque solo tienen 5 copias. Nadie iría a la facultad, así se dice, ¿verdad? Facultad. Nadie iría a la facultad de la SFU o de la UBC o de la ABC o lo que sea. Nadie iría a esas universidades, estas instituciones a decir, no creemos en Aristóteles. Porque solamente hay 5 copias de sus escrituras. ¿Quieren saber cuántas copias tenemos nosotros del Nuevo Testamento? Tenemos 14,000. Es tremendo. Escuche, es tremendo que creemos sin dudar las 7 de Platón. Pero tenemos la baja inteligencia de dudar las 14,000 del Nuevo Testamento. Eso te da a entender a mí, a usted y a yo, de que esto tal vez no es natural, sino que es espiritual. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Cuántas copias hay? 14,000. La segunda pregunta para saber si la Biblia es confiable es la siguiente. ¿Cuánto tiempo pasó entre la copia y el original? Entonces, acuérdense, está el original aquí, ¿verdad? Están las copias hechas aquí. Y de aquí está todo lo que nosotros leemos hoy, en el día presente, ¿ok? Entonces, esta segunda pregunta tiene que ver con cuánto tiempo pasó entre el original y la copia. Quiero leerles esto. En Tácito, aproximadamente 1000 años pasaron del original a la copia. ¿Ok? 1000 años. Para César, aproximadamente del original a la copia, 950 años. Para Platón, del original a la copia, 1350. Y para nuestro famoso Aristóteles, de la original a la copia, 1400 años. Entre los 1000 años están todos. Interesante. ¿Qué? Ahora miremos cuántos años hubo entre el original y las copias del Nuevo Testamento. Entre el original y los Nuevos Testamentos solo hubieron de 30 a 100 años. Significando que cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuando Pablo, Pedro, Santiago, Tito, todas estas personas están escribiendo la Biblia, mientras ellos están escribiendo las copias, ¿okay? Mientras ellos escriben la Biblia y se están escribiendo las copias, todos que estaban existiendo mientras estaba el original y la copia estaban vivos. Muy fácil. Es muy difícil negar la credibilidad. Y el problema es que, bueno, aquí lo voy a leer. Aquí puse en mis notas. Entonces, rechazar el Nuevo Testamento y decir cosas como, no tenemos suficientes manuscritos o están demasiado alejados del original. Eso es ridículo. Y académicamente es irresponsable. Y la razón por la cual las personas dicen cosas como no tenemos suficientes manuscritos o es demasiado tiempo, ¿sabe por qué? Son ignorantes que repiten cosas que escuchan en YouTube sin haber estudiado, porque son perezosos. Pero hay personas que se han decidido comprobar que la resurrección de Jesús es falsa. Y se han ido a estudiar y a investigar y terminan convirtiéndose a Jesús porque lo que Dios ha dejado como evidencia es 100% legítimo y es evidente. Yo le doy gracias a Dios que nuestra fe... Ok, entonces imagínese que usted va a un colegio y le diga, le pregunta un ateo a usted, ¿por qué tú crees en Dios? Y que usted le diga, porque es que yo lo siento. ¿What? Siento un montón de cosas. ¿Verdad? Como un burrito que está malo, siento un montón. Sentir no es, eso es no tener sustancia. O decir, que un ateo le pregunta a usted, ¿verdad? ¿Por qué tú crees en Dios? Es porque yo sé que Dios existe. ¿Quién va a creer eso? ¿Alguien en su universidad
Nunca va a ser convencido de eso porque solamente una persona ignorante, mal educada, responde de esa forma. Por eso es que esta serie es tan poderosa y es tan necesaria, porque le da la educación a usted para saber por qué usted cree en lo que está creyendo y también la educación detrás de lo que usted cree. Imagínese que alguien me diga, ¿y usted por qué cree en la Biblia? ¿Cómo sabe usted que la Biblia es real? Y yo le pregunto, las dos preguntas que le estoy preguntando aquí, ¿verdad? Le estoy enseñando a ustedes. Cualquiera se frena de atacar y tal vez considera. Si es una persona madura, va a considerar. Pero si me dicen, ¿por qué tú crees que la Biblia es real? Y yo le digo, es que yo no sé, I don't know, man. Es que yo siento que es algo, es que yo siento goosebumps, yo siento, no sé, un calor que sube dentro de mí y me llena el corazón con mucha alegría. Oh, débil. Débil. Sin sustancia. Sin educación. Sin ningún apoyo inteligente. Inteligente. Así dicen los niños. Diligente para corto. Eso es no tener sabiduría. Por eso es que en la palabra de Dios nos manda a nosotros que tengamos una respuesta lista para contestar a la gente que pregunta de nuestra fe. Entonces lo que estoy haciendo aquí, lo estoy preparando a usted, lo estoy educando y edificando a usted. Número uno, para que usted esté bien en claro que lo que usted cree no es ninguna tontería, sino que es algo sólido, creíble y es un fundamento que es eterno. Amén. Pero número dos, le enseño eso para que usted también pueda dar una respuesta a la fe a la cual usted profesa tener. Si tratáramos a los grandes filósofos y a las filosofías populares del mundo con el mismo nivel de escrutinio, así se dice, ¿verdad? Escrutinio. Escrutinio. Si tratáramos a los filósofos y las filosofías grandes con el mismo nivel de escrutinio con el que este mundo trata la Biblia, les aseguro que no tuviéramos ningún libro antiguo ni ninguna filosofía en cual creer. Porque no hay suficientes copias y las pocas que hay tienen un lapso de tiempo bien largo. Pero el Nuevo Testamento no es así. La palabra de Dios es poderoso. Y amén. Conclusión. Piano, please. El propósito de la revelación a través de la palabra de Dios no es solamente información. ¿Captaron eso? No. Se lo voy a leer de nuevo. El propósito de la revelación a través de la palabra de Dios no es solamente información, sino relación y intimidad con Dios. Dios no se reveló por medio de su palabra para que usted tuviera mucha información. Dios se reveló por medio de su palabra a usted y a mí porque Él quiere tener una relación con nosotros, que nosotros lo conozcamos a Él. Y no solo tener una relación así nomás, sino tener intimidad con Jesús. Amén. Por eso nuestra respuesta a la revelación de Dios es muy importante. Entonces, terminamos con 4 puntos. ¿Cómo responder a la revelación de Dios? Número 1, obediencia. Para conocer a Dios debemos buscar el conocimiento de sus caminos a través de su palabra. Eso significa que aprendemos su palabra, nos sometemos a su palabra y obedecemos su palabra. No hay punto de estudiar la palabra de Dios si usted no la va a obedecer. Santiago dice eso. El leer la palabra y olvidarse después de lo que uno ha leído no tiene punto. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra, sí, leerla también, pero principalmente obedecerla. Número 2, humildad. La humildad implica responder a la palabra de Dios arrepintiéndonos del pecado y confiando en Jesucristo, que es el centro de todas las escrituras. Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender de que Dios se reveló por medio de su palabra también, porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y así Él pueda salvarnos a nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a ser salvos. Y usted puede estar en la iglesia, usted puede entrar a la iglesia, pero el día que usted respire su último respiro y usted cierre sus ojos aquí en esta tierra y los abra en la eternidad, si usted no tiene a Cristo en su corazón,
porque usted nunca se humilló delante de Él, usted va a ir a un fuego eterno. Literal, no es figuradamente, es un fuego eterno. Entonces el requisito es que nosotros nos humillemos delante de Él, lo profesemos a Él como Dios y Salvador. Dígame. Número 3, acción. Debemos estudiar las Escrituras porque ellas nos revelan al Señor cada vez más. ¿Sabe qué es la acción de muchos cristianos? Solamente escuchar la palabra de Dios por 45 a 50 minutos un domingo de la 1 de la tarde tal vez hasta las 3 de la tarde. Después, el domingo en la noche, nada de la palabra de Dios. Lunes a sábado, nada de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si Marlon Medina, yo, así me llamo, no me llamo pastor, me llamo Marlon? ¿Qué pasaría si yo, Marlon Medina, solamente comiera comida el domingo entre la 1 de la tarde y las 3? Y después de ahí, nunca volver a comer hasta el próximo domingo. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Me voy a qué? Me voy a malnutrir. Después me voy a debilitar. Y después me voy a enfermar. ¿Y qué pasa después? Me muero. Si yo solamente vengo a comer una vez al día el domingo y nunca volver a comer jamás, yo me voy a morir. Míreme muy bien. Hay muchas personas que dicen, no siento que me están alimentando en la iglesia. El problema no es que no te están alimentando. El problema es que tú no te alimentas. Quieres comer solamente una vez. Y otro problema también con muchos cristianos es que Dios está alimentando, pero ellos no están comiendo. Porque están dentro de la congregación y están pensando en saber quién o en qué. Dios está, mire, sirviéndoles con un plato de oro y uno con la boca cerrada. No. ¿Han visto ustedes los niños cuando usted le queda y el niño le... Así son los cristianos. A veces estando sentados en la casa de Dios. Dios les está dando de comer, pero ellos no están comiendo. Y por eso se malnutren, se debilitan, se enferman y se mueren. Y ahí es cuando ellos dicen, no siento que me están alimentando en esta iglesia. No, man, no es que no te están alimentando, es que no estás masticando. No estás abriendo la boca y no estás comiendo. Entonces obviamente te vas a morir, te vas a malnutrir, ¿verdad? ¿Cuántas personas están sentadas aquí, están pensando en saber qué? Se distraen por la pared. Y la pintamos de negra para que no distraiga, pero aún en negro se distraen todavía. A veces yo estoy predicando, ¿verdad? Como yo estoy predicando, yo veo a todos. Usted no ve a nadie, solo me ve a mí y la parte de atrás de la cabeza del que está enfrente de usted, ¿verdad? Pero yo le veo la cara y los ojos a todo el mundo. Yo veo quién está interesado y quién no. Yo veo quién está distraído por la pared. Otros están distraídos en el celular. Otros están durmiendo porque no descansan bien. Y si la experiencia fuera a las 10 de la mañana, estuvimos fritos. La tenemos a la 1 de la tarde para que usted pueda dormir un poco mejor y pueda venir a recibir. Pero aún así, algunos de ustedes vienen un poco soñolientos y tal vez han tenido una semana muy cansada, pero si es todos los fines de semana, entonces ahí es un patrón. Y usted lo que más tiene que cuidar es cuando Dios lo está alimentando a usted. Usted tiene que cuidar su descanso para que cuando Dios venga a alimentarlo a usted, en vez de estar bostezando, usted esté comiendo y masticando. Amén. Amén. Y número 4, la última, es la adoración. Adorar a Dios. Esto es como nosotros podemos responder a la revelación de Dios, ¿ok? Al contemplar la gloria de Dios, su bondad y su gracia. Nuestra respuesta apropiada debe ser la adoración y la santidad. Amén. Esto concluye la semana 2, capítulo 2 de nuestra serie, La Doctrina.